Vamos a hacer el análisis de competitividad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, específicamente los indicadores. Entonces vamos a ver los indicadores de comercio exterior, promedios, índices y gráficas. En primer lugar, veremos el índice de balanza comercial relativa, el índice de comercio intrarregional y el índice de comercio extrarregional. El primero mide la participación de la balanza comercial de un determinado sector en el comercio total del sector. Se mueve entre -1 y 1. Si es mayor a 0, se dice que los productos son más competitivos. Y pues aquí tenemos la fórmula que es X menos M, que es la balanza comercial, sobre X más M. ¿Qué será X más M? O exportaciones más importaciones, es el volumen del comercio. Ahora tenemos el índice de comercio intrarregional. El porcentaje de esas exportaciones o importaciones a la región o país socio es mayor al 30 o 35% en el sector en cuestión. Se sobreentiende que existe comercio intrarregional, o sea, que entre los dos tienen un acuerdo y funciona el comercio. De lo contrario, es extrarregional. Entonces tenemos que dividimos las exportaciones, por lo menos del sector a Estados Unidos, sobre las del sector, es lo que vamos a hacer. Las de importaciones va a ser las importaciones del sector a Estados Unidos sobre las del sector. Esto va a ser CIF. Y el índice de intercambio comercial, que será el volumen de comercio que hay de mi sector, ¿cierto? Exportaciones más importaciones, sobre el volumen de exportaciones del sector total. Y esto va a ser en términos FOB. En cuanto al índice de comercio extrarregional, será simplemente 1 menos el indicador de ICI de exportaciones o ICI de importaciones. Entonces aquí tenemos el índice de balanza comercial relativa. Aquí tenemos la balanza comercial, el cuadrito de balanza comercial. Y básicamente vamos a dividir esas cifras sobre la suma de exportaciones FOB sobre importaciones FOB. En cuanto al índice de balanza comercial relativa, también se puede hacer restando exportaciones FOB menos importaciones FOB, ¿cierto? Que es la misma balanza comercial. Y se divide eso sobre exportaciones FOB más importaciones FOB. En cuanto al índice de comercio intrarregional, entonces vamos a tener las exportaciones que de Estados Unidos, de mi sector a Estados Unidos, y las de mi sector. Y lo que vamos a hacer es dividir las exportaciones de mi sector a Estados Unidos sobre las del sector total, y tendremos mi indicador ICI X. Y el ICM será usando las importaciones CIF, porque vamos a comparar importaciones con importaciones. Y vamos a dividir importaciones de Estados Unidos sobre las importaciones de mi sector. Finalmente, podemos mirar el ICI de intercambio comercial, que va a ser la suma de las exportaciones a Estados Unidos de mi sector FOB más las importaciones de Estados Unidos de mi sector FOB sobre las exportaciones de mi sector FOB más las importaciones de mi sector FOB, las totales. Entonces aquí está el cuadrito, entonces aquí está X y USA más M y USA, ¿cierto? FOB, ambas, sobre XY más M y ambas FOB también. Y así tendré el índice de intercambio comercial. En resumen, vamos a tener un cuadro así hasta ahora, donde estará el índice de balanza comercial relativa, que tendrá con los índices de FOB todo el tiempo, ¿cierto? Con índice de balanza comercial relativa será FOB. El ICI de exportaciones también será FOB. El ICI de importaciones será CIF y el ICI de intercambio comercial será FOB. Y tendremos en últimas un cuadro así. En cuanto al índice de comercio extrarregional, entonces tendremos que simplemente vamos a restar 1 menos, por ejemplo, para el ICEX tendremos 1 menos ICIX, ¿cierto? El índice de comercio intrarregional de exportaciones. Y el ICEM, ¿cierto? Será 1 menos el ICIM, que es 1 menos el índice de comercio intrarregional de importaciones.
Acá tenemos el cuadro completo como debe quedar el de los indicadores. Podemos ver que es ínfimo el índice de comercio intrarregional para exportaciones, importaciones e intercambio comercial, ¿cierto? Que vendría siendo de 0.0000 tanto, mientras el índice de comercio extrarregional es de 0.99 tanto, lo cual nos quiere decir que si bien tenemos exportaciones de nuestro sector a Estados Unidos, no es un socio comercial importante, al menos para el caso de la molinería. Y que el comercio es prácticamente extrarregional, o sea, que se exporta más a otros países. De todas maneras, es competitivo porque el índice de balanza comercial relativa es mayor a 0. En cuanto a promedios, entonces es básicamente tomar el promedio de 2009-1 a 2011-2 y compararlo con el promedio de 2012-1 y 2. ¿Por qué? Porque el tratado empieza el 15 de mayo de 2012 y lo que queremos hacer es comparar si creció, si siguió igual o si desmejoró, ¿cierto? Entonces acá podemos hacer esas comparaciones tomando nuestras divisiones, las que habíamos hecho, y así podemos ver que por lo menos las exportaciones a Estados Unidos como proporción mejoró un poquitín, ¿cierto? Aunque no muy significativamente. Y disminuyó las exportaciones de mi sector sobre el total de exportaciones que hace Colombia, una reducción que va de 1.92% a 1.44%. En cuanto a importaciones FOB, lo más significativo ocurre también que las importaciones de mi sector aumentaron, ¿cierto? Con comparación con las importaciones totales de Colombia. En cuanto a CIF, pues se puede ver lo mismo, ¿cierto? Aquí de 0.56 a 0.70, esto es en CIF. En cuanto a balanza comercial, lo que tenemos es que aumentó la balanza comercial también, ¿cierto? En promedio en ese periodo. Y en cuanto a los indicadores, también podemos ver que disminuyó la competitividad de 0.57 a 0.39. El índice de comercio intrarregional no muestra ningún tipo de favorabilidad. Y el índice de comercio extrarregional siguió igual, o sea que nos dio lo mismo para nuestro sector. En cuanto a índices, los índices son importantes porque podemos ver exactamente cómo ha evolucionado más allá de los volúmenes. Así que sencillamente es colocar todo en términos de un año, en este caso de 2009, semestre 1. Esto es para exportaciones, ¿cierto? Es un índice muy sencillo. Este es importaciones CIF, balanza comercial y también para nuestros indicadores. Nos sirve para lo siguiente, gráficas. Con las gráficas podemos ver exactamente qué pasó con las evoluciones. En este caso, acá tenemos por lo menos el índice de crecimiento de las exportaciones 2009-2012, sector molinería para total y para Estados Unidos en FOB, ¿cierto? Acá tenemos el índice, acá tenemos la gráfica y podemos ver que las exportaciones de Estados Unidos, de mi sector Estados Unidos,